Perfecto, chicos. Entonces, bienvenidos al segundo video. En este caso tenemos lo que se refiere la generación de elementos, en este caso igual dinámicos, pero no aleatorios. Entonces, lo que yo voy a hacer es generar un solo tipo de elemento, un solo tipo de objeto. En este caso, como solo voy a generar un solo tipo de objeto, es mucho más sencillo y más corto. Lo interesante de esto es que el generador es distinto. En el ejercicio anterior el generador era nuestro target point. Entonces teníamos múltiples target points que nosotros podemos ir poniendo en nuestros niveles. Para este caso nuestro generador va a ser un solo objeto, va a ser una curva, pero lo chévere es que se va a generar en cada punto de la curva. Entonces esto nos va a permitir hacer cosas distintas, pero igual entretenidas. Entonces voy a continuar, como les decía, en el mismo nivel. Ustedes pueden reconocerle esto del video anterior. No voy a hacer niveles separados, sino uno solo. Más o menos como lo que ustedes tienen que hacer. En realidad, si ustedes me entregan tres videos separados con cada elemento, con cada cosa por sí sola, funciona. Si a ustedes les parece o les es más fácil trabajarlo todo en un solo nivel y unirlo bien chévere, pues mejor aún. ¿Ya? Entonces voy a empezar. Entonces para esto igual voy a generar mis clases. En este caso voy a mandar un nuevo blueprint. Voy a hacer un actor y este actor va a ser base generación. ¿Ya? No va a ser random. Como les decía en el ejercicio anterior, necesitaba que sea random. Entonces, en este caso no, entonces no le voy a poner la opción de random. Lo que sí voy es abrir el blueprint y voy a mandar un componente de igual manera static mesh. No se olviden que si ustedes van a generar elementos con animación, eh, la opción sería obviamente skeletal mesh. En este caso yo no necesito tener elementos animados, así que voy con un static mesh, compilo, guardo, minimizo y estoy. Voy a darle clic derecho y generar un child blueprint. Y voy a llamarle... no le voy a llamar random child, sino solo child. Child 1. Ahí está mal escrito. Child 1. Ya. Ahora, ustedes pueden preguntarse, pero bueno, entonces, ¿para qué hacer el base generación y hacer un child si no voy a coger de un aleatorio de posibles elementos para generar? Y la respuesta es sencilla. La respuesta es si es que yo tengo este setup de trabajo y después quiero actualizar o agregar un distinto elemento que yo quiera generar dinámicamente, igual así en secuencia, lo único que tengo que hacer es el momento que estoy generando cambiar la clase base, perdón, cambiar el child que quiero cargar y obviamente pues va a ser mucho más sencillo que estar generando todo desde cero. Entonces es simplemente por un poco de facilidad. Voy a abrir el child 1, voy al static mesh y en este caso voy a buscar una geometría bien simple, voy a buscar una esfera. Esta esfera está excesivamente grande, así que voy a cambiarle la escala. Voy a compilar, voy a guardar y básicamente eso es todo. Entonces este es el child que vamos a poner, una mini esfera. Miren, ahí está. Ese es el child que vamos a poner en una secuencia mediante un generador que utiliza curvas. Entonces, tengo mis dos clases, la base generación y el child. No se olviden que estas son del ejercicio anterior. Y para esto voy a una nueva clase y voy a generar igual un actor y le voy a llamar generador. Generador spline, para que sea un poco más obvio que voy a poner aquí. Entonces, nuestro objetivo era nuestro generador puntual, ¿sí? Un elemento por cada generador. En este caso, este generador spline es un generador múltiple, porque cuando yo abro este blueprint, lo que voy a hacer es agregar un componente de spline. Y el componente de spline es una curva, ¿sí? Vamos a utilizar el que está en utility, no el que está en rendering. Entonces, el que está en utility spline es una curva, ¿sí? Y esta curva, miren, en el momento que yo la genero, me va a generar una curva con dos puntos.
cuando la pueda seleccionar. Ya, ahí, miren, una curva con 2 puntos. Entonces lo interesante de esto es que a esta curva yo puedo editarla los puntos. Entonces cada que selecciono y doy clic sobre un punto, miren, se pinta de rojo las líneas de las curvas. ¿Sí? Se pinta de rojo las líneas de las curvas. Y en las propiedades de los puntos me dice cómo, primero me dicen los selected points, me dice qué número de punto es. En este caso empieza en 0, entonces el primero es 0. El segundo es 1. Y aparte me dice qué tipo de curva o qué tipo de unión va a tener con el siguiente punto. Si es que va a ser una curva lineal, si va a ser constante, si es una curva recortada, etcétera, etcétera. Esto en este caso no me afecta mucho, ¿sí? Porque la curva como tal no va a influenciar en nada. Lo que me interesa para la generación de elementos son los puntos. Entonces yo con un punto seleccionado presiono Alt. Y el momento que arrastro en cualquiera de mis controladores para movimiento, mientras mantenga Alt presionado, lo que va a hacer es generarme un nuevo punto. Entonces yo puedo mandar puntos en cualquiera de mis ejes, incluso si es que deseo, puedo mandar puntos hacia arriba. Voy a mandar un punto al espacio superior, miren, ahí. Y voy a mandar otros puntos por acá. Y cada uno de estos puntos que estoy generando va a ser un nuevo elemento en mi escena. Sí, creo que estuvo muy bajo esto. Por acá. Ya. Entonces cada uno de estos puntos va a ser uno nuevo. ¿Ya? Y en este caso yo voy a generar pocos puntos, más o menos como lo que hice en clase, que fueron poquitos los puntos que generé, porque no necesito en realidad tener muchos para el ejercicio. Ustedes para su ejercicio sí van a necesitar tener bastantes de estos puntos. Es más, no me acuerdo si es que les dije en clase que eran como 20 o algo así, 20 puntos en sus líneas, entonces es simplemente cuestión de generarlo y ponerlo en el nivel todo bien bonito. Una cosa chévere de esto es que cuando ustedes arrastran el generador al escenario, aparte de moverlo todo el objeto como tal, pueden dar clic en la curva, en los puntos de la curva, y pueden ir ajustando en su nivel directamente y pueden decir, bueno, capaz que esto va más acá, más allá, y pueden ir ajustando estos puntos de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Ups, ahí le mandé sin querer con Alt. Ya, entonces ahí le voy moviendo y miren, puedo ir ajustando donde van a aparecer estos elementos nuevos que estoy generando. Nuevamente no me importa mucho la curva que se dibuje, lo que me importa son los puntos, porque en esos puntos van a aparecer los objetos. Miren ahí, tal vez le subo un poco a toda la curva y perfecto. Entonces en estos puntos que tengo aquí es donde yo voy a generar mis elementos. Entonces aquí selecciono este último punto, quiero arreglarle un poquito la ubicación, estaba muy lejos, perfecto, está mejor. Ya, entonces voy a mi Blueprint Editor, a mi generación Spline. Entonces aquí de la misma manera puedo generar, ¿cómo se llama? Las dos variables, ¿sí? La primera va a ser el tipo de objeto que voy a trabajar y la segunda son las copias. Ahora, todo depende de cómo estoy trabajando. En realidad no es tan necesario. Ya les voy a mostrar por qué. Pero en todo caso, voy a generar las dos variables. Entonces la una era creo que le puse plantilla objeto en el video anterior. Y en el otro le llamé copia objeto. En todo caso no importa los nombres, ya saben. Y aquí voy a buscar mi clase que se llama base generación. No el random, sino solo generación. El primero va a ser una class reference. Y el segundo va a ser base generación. Base generación. No random, sino solo normal. Y va a ser una referencia de objeto. Ahora, a diferencia del anterior, ¿ya? En el anterior le hice array a mi plantilla porque tenía varios objetos de los cuales podía yo seleccionar. En este caso no es necesario, solo hay uno, child 1, ¿sí? Entonces solo selecciono uno, child 1. Y en el copia objeto
a este sí le voy a habilitar la opción de array, porque como son varios puntos, son varios objetos que se están generando, entonces yo voy a tener una sola variable en la cual voy a almacenar todos. Entonces, esto es lo que les digo que es totalmente opcional, en el sentido de que no es necesario tener los elementos de esta forma. Yo puedo simplemente irlos generando y almacenando de distintas maneras, pero y esta es la parte que les decía que es lo atractivo de trabajar con estas variables. El momento que ustedes abren el blueprint, ¿sí? Porque como les decía, o sea, no es necesario, yo puedo poner en el código. La opción es abrir la pestañita del código de la función y cambiar manualmente el nombre del objeto que quiero modificar. Digamos que yo no quiero copias de child 1 sino de child 20, ¿ya? Y me toca entrar y ver qué objeto selecciono y cambiar. Puedo hacerlo manualmente, todo bien, no hay ningún problema. Pero como esto está con una variable, simplemente abro el blueprint y no me importa qué pestaña me está presentando. Yo con seleccionar el nombre de la variable puedo cambiar el objeto directamente ahí y en el código ya no me toca hacer absolutamente nada porque la variable automáticamente cambia todo lo que tengo que hacer. Con eso lo único que tengo que hacer es compilar, guardar, minimizar y ejecutar. Entonces eso es lo chévere de trabajar con estas variables. Como les digo, es totalmente opcional, pero es más chévere trabajar así porque nos va a ahorrar tiempo, sobre todo si tenemos proyectos más complejos. ¿Ya? Entonces voy a generar las funciones. Igual tengo la típica verificar, que no la voy a escribir, sino solo voy a declararla, verificar elementos, y la segunda que era generar elementos. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a trabajar con generar elementos. De igual manera, lo que yo necesito, lo importante de esta función es mi spawn. Entonces yo quiero generar actores. Spawn actor from class. ¿Ya? Esto es lo importante que quiero hacer. ¿Ya? Entonces aquí la clase, ¿sí? Como les decía, yo puedo dar clic y seleccionar aquí el nombre de la clase que yo quiero y poner child1. Por lo que les decía anteriormente, si es que después quiero cambiar a child 10 o actor 20 o elemento 50 o enemigo 100, me toca entrar a esta función, buscar este actor, seleccionar la clase y cambiar, cuando es mucho más sencillo dar clic en la variable y cambiar del listado de los elementos que son child de la base generación. Entonces de ahí es una cosa mucho más simple porque ya está todo más organizado y más ordenado. Entonces aquí vamos a llamar nuestra plantilla objeto, igual que en el ejercicio anterior, la diferencia que como esto no es un arreglo, puedo conectarlo directamente. Entonces eso está perfecto ahí. Y ahora lo que necesito es los elementos que voy a empezar a generar. Entonces el spawn transform va a ser un make transform, como siempre, ¿sí? Y la ubicación vamos a utilizar nuestro spline. ¿Ya? Entonces nuestro spline, ¿qué tiene? Tiene varios puntos. Entonces voy a arrastrar desde el spline y voy a empezar a escribir point. Y aquí vamos a utilizar, de todas las opciones de puntos, vamos a utilizar dos de estas funciones. La primera es getNumberOfSplinePoints y la segunda es getLocationAtSplinePoint. Para la ubicación vamos a utilizar el getLocation. Entonces voy a arrastrar getLocation, voy a mandar este aquí, le uno y estamos listos. Ahora, tengo dos opciones inferiores a esto. Tengo el target, que era los puntos, y de ahí me dice cuál de todos los puntos. No se olviden que tenemos múltiples puntos. Ahorita todos los elementos me van a aparecer en el primer punto, que es el que está en la ubicación 0. Ya vamos a ver cómo podemos ir cambiando para cada uno de los puntos de nuestra curva. Y lo segundo que nos va a permitir cambiar es la ubicación. No se olviden que estos puntos están dentro de una ubicación local dentro del blueprint, dentro de mi actor. Esa ubicación local dentro del actor no me sirve, ¿ya? A mí la que me sirve es la ubicación global en el nivel, ¿ya? Entonces esto voy a cambiar en esta parte y me dice las coordenadas que vamos a utilizar no son las locales sino las del mundo. Perfecto, todo bien hasta ahí, vamos, excelente. De ahí lo que necesito es ir generando elementos no en un solo punto sino para todos los puntos de mi curva. Entonces, ¿cómo hago eso?
Si es que tengo que repetir el mismo código varias veces, pues lo que vamos a utilizar es el for loop. Entonces voy a darle clic derecho y voy a escribir for loop. Entonces aquí tengo el for loop, y el for loop es un lindo código que me permite ejecutar algo múltiples veces. Lo mismo, múltiples veces. Entonces me va a decir, lo primero es, bueno, conectarle desde generar elementos del for loop, y de ahí me va a decir cuál es el primer valor que yo quiero para mi for loop. Para mi primer valor yo voy a poner 0 porque quiero el punto 0 de mi curva, ¿ya? Y para el último valor yo voy a coger el total de puntos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Por eso les decía que teníamos el point y teníamos el number of points. Y voy a coger el total de puntos, que en este caso me va a dar el valor del total de puntos. Pero no se olviden, como esto empieza en 0, me va a tocar restar 1. Resto 1. Y les digo que el último valor es el total de puntos menos 1. Y esto es nuevamente porque empieza desde 0 el conteo. Si es que el conteo empezara desde 1, pues obviamente no fuese necesario hacer eso. Entonces chévere. Entonces decimos que de todos los puntos que tengo en mi curva, reste 1 y ese es el último índice del conteo de elementos. De ahí lo que me toca hacer es conectar el loop body al spawn actor y el índice, sí, que este es el índice de los números que van cambiando desde 0 hasta el último elemento. Este índice es el que voy a unir con mis puntos. Entonces, ¿se acuerdan que les decía más adelante vamos a ver cómo hacer que estos puntos vayan actualizándose al correcto? Pues es mediante eso. Este índice empieza en 0 para coger el punto 0, o sea, es el primer punto de nuestra curva, y va a ir sumando, subiendo de 1 en 1 hasta llegar al último punto de la curva, y cuando llega al último punto pues simplemente se detiene. De ahí tenemos la segunda parte de este código, en la cual hacemos igual el set de nuestra copia de objeto, ¿ya? Y en el set de nuestra copia de objeto, como esto es un arreglo, yo no quiero simplemente mandarle una conexión así, porque esto en realidad no me agrada mucho. Por lo general, cuando tengo un arreglo, lo que vamos a hacer es insertar. A ver. Sí, voy a arrastrar mi arreglo. Ups. Mi arreglo. Y vamos a mandarle un insertar. Ya, perdón, no un set. Entonces, a este arreglo le vamos a insertar los elementos que estamos generando dinámicamente. Y aquí ya le puedo decir qué elemento, miren. Y como los dos son del mismo tipo, entonces funciona perfecto. Ahora, ¿en qué ubicación está insertando? Cada elemento está insertando en el índice 0. Entonces aquí, si es que yo quiero, igual puedo hacer lo mismo. Arrastrar el índice del for loop y unirlo. Este índice va a cambiar la ubicación de los puntos y va a cambiar la ubicación de mis elementos. Entonces el primer elemento se va a insertar en el punto 0, el siguiente en el punto 1 y así sucesivamente. Y de esa forma tenemos ya los elementos cargados en nuestro arreglo, en la eventualidad de que después yo quiera irlos eliminando o quiera saber cuántos elementos tengo o cualquier otro tipo de operación. Voy a compilar, voy a guardar. Esto es absolutamente todo lo que hace la función, ¿sí? No hace absolutamente nada más, es prácticamente la misma que la anterior, con la pequeña variación de que estamos generando múltiples elementos a la vez con el for loop, y eso es todo. Vamos al event graph. Esta vez no me voy a olvidar de en el begin play llamar a nuestro generar elementos. Mando aquí, le mando recta la línea, compilo, guardo, no hay errores, perfecto. Vamos a mandarle play y miren, el momento que mando play, pues la curva
me genera los puntos y en cada punto de mi curva estoy generando mis lindos elementos. Entonces aquí yo puedo cambiar el objeto que tengo. Obviamente no van a poner esta geometría, si van a poner las geometrías que ustedes generaron para su juego, que importaron para su juego, pero esto es el ejercicio en realidad que estamos haciendo. Entonces, como ven, bastante sencillo, no tiene mucho que complicarnos. Todo esto es el segundo video. En el tercero y final video lo que voy a hacer es tomar estos elementos que están generados y lo que voy a hacer es ubicar un character, y este character lo que va a hacer es ir topando cada uno de estos elementos y el momento que los topa los va a destruir. En otras palabras, va a eliminarlos de nuestro escenario, y cada que va eliminando un elemento del escenario lo que hace es aumentar puntos a nuestro conteo de puntos. Entonces, para eso voy a utilizar una versión súper simplificada de un generador de puntos, pero en todo caso va a funcionar, ¿ya? O sea, podemos hacer cosas más elaboradas, pero en realidad para el ejercicio no es tan necesario. Entonces voy a dejar este video hasta ahí y nos vemos en el siguiente video.